Le vuelvo a dar la bienvenida a mi querido maestro. La verdad es que les platico muy brevemente, antes de platicarles su amplio currículum, que además es mi colega. Yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Parga Limón en un evento en Chile, en la final del rodeo chileno. La verdad es que disfruté muchísimo de la sabrosísima prosa de mi querido maestro. La verdad es que tanto el pisco, el tinto, la charla, los caballos, la tradición, tanto de nuestros hermanos guasos, como de poder tener el gusto de llevar la charrería a otros países. Le doy la bienvenida con un gran gusto, maestro. Lo abrazo con mucho afecto a través de la cámara. Igualmente, mi estimado licenciado, pues sí, fue una experiencia muy grata. Yo he tenido, gracias a la amistad que compartimos con Alejandro Pedrero, he tenido la oportunidad de ir en 3 ocasiones. En esta última, pues tuve el gusto de conocer al licenciado y entonces, pues aquí estamos a la orden. Oiga, maestro, pues qué gusto. Y bueno, como ustedes ya saben, Domando sobre la Mesa es un espacio totalmente abierto, primordialmente al caballo, pero bueno, también a mi amadísima charrería, aunque por ahí algunos dicen que yo soy un detractor de la charrería, cosa que se equivocan. Pero bueno, es un espacio abierto a la charrería, que la charrería es cultura, es música, es poesía, es color, es la máxima expresión de mexicanidad, ¿o no, mi querido maestro? Por supuesto, y pues empieza por el caballo, que es precisamente en lo que usted le pone más empeño y entusiasmo, porque es un enamorado del caballo, y entonces pues por ahí comienza. No, claro que sí, mi querido maestro. Oiga, pues yo quisiera como para que vaya viendo la gente de lo que hablamos, y lo reitero, para mí el mejor poeta contemporáneo de la charrería. Usted sabe cuál es mi poema preferido, mi querido maestro. Ayúdenos, por favor, a que lo escuchemos para que vayamos escuchando. Y ahorita entramos ya a todo lo demás. Vamos a empezar ahorita un poco en desorden, pero lo que queremos es primero escucharlo para que vean de qué estamos hablando. Y si tienen por ahí un tequila, un mezcalito, un vino, sáquenlo. Ok, perdón, pero ya no me acuerdo si es Cuando te vistes de charro o Quién me manda. Yo creo que Cuando te vistes de charro, que esa también espero algún día escuchar a mis hijos poderla declamar, caray. Bueno, con todo gusto, para toda el auditorio, para todos los grandes amigos de Domando sobre la Mesa, en este segundo programa. El primero estuvo buenísimo, el anterior estuvo buenísimo con el señor Pedrero, y bueno, con gusto para ustedes, uno de mis poemas con el que gané, uno de los 3 ocasiones en los que he ganado el concurso nacional de poesía charra. Se intitula Cuando te vistes de charro. Siempre he admirado en ti, Padre, la honradez y la entereza, la bondad y la alegría, el amor con que me tratas, la exigencia que hace falta. No necesito decirlo. Ya sabes cuánto te quiero, mas cuando vistes de charro te tengo mayor respeto. Te miro más caballero, más seguro, más resuelto. Se me vuelve idolatría el cariño que te tengo. Y es que al mirarte portando tu hermosa corbata al cuello, tu pantalón ajustado, tu sombrero de gran ala y tu revólver al cinto, no solo a ti te estoy viendo, veo la imagen de esa patria que me has enseñado a amar con tu palabra y tu ejemplo. Me emociona tanto el verte cuando te vistes de charro, que quisiera ser ya grande para saber lo que sabes, para sentir lo que sientes, para llevar, como llevas, con tanto orgullo ese traje y luchar para que nunca desaparezca lo nuestro. Ni el lenguaje campirano con sus profundos refranes, ni el estilo del atuendo auténtico, inalterable, ni la montura, ni el freno, ni el temple de nuestra reata, ni lo cerril del ganado, ni el brío, la estampa y la escuela propias del caballo charro. Si supieras cuántas veces sueño que soy como tú,
y que voy gallardamente montando tu palomino? ¿O cuántas veces también al contemplarte coleando, imagino que soy yo quien derriba aquel novillo que cae al suelo rodando? Pero ya lo dice el dicho, para poder ser caballo, potrillo hay que ser primero. Ya me llegará mi tiempo. Hoy solo quiero que sepas, si no es que ya lo has notado, que aunque siempre ha sido enorme mi admiración hacia ti, te miro más caballero, más seguro, más resuelto y te tengo más respeto cuando te vistes de charro. Carajo, maestro, esta no deja de emocionarme, la verdad. La verdad es que digo, tiene usted una vasta obra y una prosa, la verdad, muy sabrosa, pero en particular este poema, pues nos pegó mucho a todos, sobre todo cuando escuchamos por allá, reclamaron, y nuestro amigo Gonzalo Vial también se conmovió al borde de las lágrimas con este poema. La verdad es que me trae gratísimos recuerdos. Pero bueno, ahora sí, maestro, ya tenemos algo de gente. Les voy a platicar un poquito quién es el maestro Parga. Además de ser un gran poeta, es un gran abogado. Se ha dedicado particularmente al derecho laboral, ex rector de la Universidad del Norte. Bueno, ha tenido también estudios profesionales en España y en algunos otros países, pero en particular lo que realmente nos ha unido a mi querido maestro Parga y a mí no son tanto las leyes, sino en este caso el caballo y la charrería, cosa que yo le agradezco nuevamente. Oye, maestro, tengo que hacerle una pregunta con la que iniciamos siempre el programa. Bueno, siempre no. Uno, y este es el segundo, pero prácticamente lo hace siempre. Para usted, ¿qué es el caballo, mi querido maestro? El caballo es un animal con un alma sensitiva, al que hay que conocer para amar, igual que a las personas. Coincido con usted. Fíjese, es una cuestión muy profunda que yo en reiteradas ocasiones he platicado con varios amigos, tanto con nuestro común amigo Alejandro, con su padre, don Gustavo, con don Manuel Campos, con el propio Álvaro, con Mariano, con el que también tendremos en breve una entrevista que vamos a procurar hacerla a caballo. No va a ser en vivo porque vamos a hacerla a caballo, van a ver, va a ser algo muy interesante. Pero fíjese que usted acaba de decir una cuestión muy importante. Al caballo, efectivamente, hay que tratar de conocerlo. Derivado del devenir histórico que hemos tenido en nuestro país y en toda América Latina, realmente hemos basado las técnicas para poder interactuar con el caballo meramente en el empirismo. Y ahora que mucha gente viene a ayudarnos a tratar de entender su naturaleza, su estructura, la forma en que se mueve, poder entender también lo que sería equivalente a una personalidad en el caballo, que bueno, por ahí hay un término en inglés que le han dicho personality, y yo coincido con usted, realmente para poder ser un buen equitador, un buen jinete, un buen charro, un buen guaso, un buen gaucho, un buen cowboy, es importantísimo poder conocer la naturaleza del caballo. Y dígame otra cosa, escucho muy sentidamente que dice, te veo colear en tu palomino. ¿Cómo es que le inspira el caballo también para esta excelsa prosa que usted tiene, maestro? Bueno, pues el caballo definitivamente es uno de los animales más hermosos y es uno de los animales también que ha acompañado a la historia, al hombre en su desarrollo. Han sido una dupla que mutuamente se han ayudado. No se concibe la civilización, el avance de los pueblos y el avance de la misma humanidad sin la participación del caballo. Entonces, probablemente hasta en el ADN traemos ya esa conexión con el caballo. Desgraciadamente, yo no puedo montar, montaba
iba yo al rancho de mi padre con mis amigos a lazar algunos becerros y jinetear hasta la secundaria. Tuve un accidente, ya no pude montar más, pero definitivamente ve uno un caballo y se siente una conexión, una atracción hacia la belleza, la nobleza del caballo. No, no, y realmente eso pues también ha sido inspiración no solo de poemas, sino también de múltiples corridos, hazañas, etcétera, ¿no? Qué bonito es esto. Oiga, maestro, y ahora, yo sé que también parte del fuerte de usted es la historia de la charrería. Compártanos un poquito sobre este tema, obviamente con ese vínculo indisoluble que siempre ha existido entre el charro y su compañero el caballo. Sí, obviamente volvemos al mismo asunto. La charrería no se puede, sobre todo la charrería, si la historia de la humanidad no se puede concebir sin el caballo, la charrería mucho menos. Al encuentro de ese noble bruto con nuestros antepasados aborígenes, surgió supongo, ese arrobamiento, ese encantamiento, esa admiración por ese noble bruto que vieron, que primero se creían que era un dios junto con el mismo jinete, y entonces eso se les ha de ver grabado mucho. Posteriormente, ya cuando los indígenas empezaron a manejar el ganado, con permiso o sin permiso, la inmensa mayoría sin permiso, los indígenas y los mestizos, pues ahí empezaron a surgir obviamente en el manejo del ganado las faenas vaquerizas, lo que desencadenó precisamente en el surgimiento de la charrería. Ahí en el manejo del ganado, en las grandes estancias y haciendas, fueron surgiendo las suertes que posteriormente se llamaron de esa manera, que primero eran faenas de trabajo. Obviamente la primera, pues el arrendamiento de los caballos, conocer al caballo, ponerle la rienda, hacer lo que trabajara lo que necesitaba el jinete, y ahí fue surgiendo. Posteriormente, en el mismo manejo del ganado bovino, surgió la suerte de colas, surgieron lo que ahora llamamos la terna, o sea, el lazo cabecero, los piales. Poco a poco todo fue surgiendo a lo ancho y largo del territorio nacional, que ya estaba poblado por ganado, que se había multiplicado mucho en nuestra patria, y ahí surgió precisamente lo que posteriormente ya se fue denominando la charrería, hasta que terminó siendo un deporte como hoy lo conocemos. Mire qué interesante. Fíjese que estaba yo leyendo por acá. Tenemos aquí grandes amigos desde Argentina ya conectados. Tenemos acá al famoso Chapo, a Sebastián Otero. También desde Neuquén, Argentina, tenemos a don Santiago Soto. La verdad es que es un gusto poder trascender las fronteras a través de estas maravillosas redes sociales. Y bueno, mi querido maestro, vamos a entrar también un poquito, porque yo estuve insistiendo mucho, y bueno, no solo lo digo yo, sino que todos los galardones que usted ha obtenido en cuanto a la poesía charra lo respaldan. Quisiera yo que nos platique un poquito más de usted, mi querido maestro. Usted es jalisciense. Sí, ¿no? yo soy original. En Tamaulipas, pero platíquenos de usted, cómo surge todo este tema. Para mí la verdad es que es interesantísimo el tema de la inspiración para hacer cualquier cosa, es muy importante. Yo hace rato que hablaba con don Manuel Campos, ayer tuve una noche ahí medio compleja, le decía que me despertaron las musas y me puse a escribir por ahí un poquito, y la verdad es que el tema de poder conocer cómo es que se va inspirando cada persona en llevar a cabo la expresión del arte que tenga bien expresar. Platíquenos, ¿cómo es que le nace a usted el tema de la charrería? Platíquenos un poquito de usted, que es interesante para que pueda conocerlo nuestro auditorio, porque insisto, no hay otro poeta charro en este momento que siquiera pueda tener
la mitad de la vasta obra que usted tiene, maestro. Sí, gracias. Bueno, pues sí, yo soy originario de Yagualica, Jalisco, un pueblo de los Altos de Jalisco. Mi primer contacto con la charrería pues fue que un tío mío, hermano de mi madre, el único hermano varón, era charro, y precisamente el lienzo charro de nuestra tierra lleva el nombre de él, Samuel Limón. Murió relativamente joven, pero él y un grupo de charros pues eran para nosotros los superhéroes. Los veíamos pasar a caballo, los veíamos en los coleaderos, en los pialaderos, en las charreadas, y era realmente para todo el pueblo, era verdaderamente unos personajes así como para ahora serán para los jóvenes los superhéroes. Entonces todo el mundo aspiraba a tener un caballo como el de ellos, tener el porte como ellos, el traje que traían ellos, etcétera. Entonces, pues por ahí entró el gusanito, pues el gusto y el tener eso metido en el alma. Pues, pero realmente, pues en mi tierra y en Jalisco entré en contacto más que eso con la charrería. Fue acá, hasta ya estando en Tamaulipas, que en una ocasión, para darle un regalo a mi madre el 10 de mayo, hice un poema a mi tío Charro, y entonces donde él está ejecutando las suertes charras, y se lo regalé, y pues obviamente pues le gustó mucho, ¿verdad? Pues hablaba de su hermano. Casualmente acababa yo de hacer ese poema cuando me invitan a un amigo que me conoció y supo que por conducto de mi hermano, que es veterinario, que yo había escrito un poema de charrería, me invitó a una charreada, y entonces fui yo a una charreada y ya ahí dije el poema. Inmediatamente me invitaron al siguiente, me invitaron como en un mes, iba a ser el estatal charro de Tamaulipas, en Ciudad Mante, y de ahí es mi esposa, entonces pues estaba obligado a ir. Ahí en el equipo de Ciudad Mante estaba charreando mi cuñado y amigos, donde mi esposa fue escaramucera. Entonces me invitaron al estatal charro a que dijera poemas. Yo tenía muchos poemas, pero era el único que tenía de charrería. Y entonces dije, pues ¿cómo voy a ir con un solo poema si la gente espera que yo diga más poemas? Pues alcancé a escribir 22 poemas que los estrené ahí en la tierra de mi esposa, en el lienzo donde ella cabalgó de joven, y así rápidamente me vio Ricardo Cortés Camarillo, que tenía un programa de televisión que pasaba en lo que ella es Televisión Azteca, que pasaba en muchas partes de la República, y hicimos 22 videoclips, uno con cada uno de los poemas. De ahí me invitaron a publicar en una revista, en otra revista, publiqué en periódicos, empecé a dar recitales en universidades, me invitaban con los clubes rotarios, a las asociaciones me invitaban para ser maestro de ceremonias, hacer la salutación de la reina, y así se fue muy rápido. Y total que me atrapó la charrería, empecé a leer, a prepararme, porque me invitaron de locutor, que yo no tenía ni idea para una charreada. Entonces empecé a ir más a las charreadas, a prepararme, y total que pues terminé de locutor charro y escribiendo algo sobre historia de la charrería, dando conferencias, y pues ya la charrería no me soltó. Continué, tengo 3 libros publicados. El primero me lo publicó la Federación Mexicana de Charrería, se llama Poemario Charro. Digo, 3 de charrería y 2 que no son de charrería, que son también poemas. Uno para niños, otro poemas románticos, a la familia, etcétera. Pero de charrería tengo Poemario Charro, que ya dije, me publicó la Federación Mexicana de Charrería. Otro que se llama Charro Rimas, que lo hice especialmente para los locutores, y nunca me imaginé yo que gracias a eso, con las charrorimas y poemas cortos, mis poemas pues se iban a escuchar prácticamente en la mayoría de los lienzos, porque los locutores, aproximadamente 100, me compraron mis libros y se los aprendieron, y entonces ahora pues si va uno a Zacatecas, a Chiapas, a Estados Unidos, pues por ahí no falta un locutor que diga mis versos. Así es que... Perdón que lo interrumpa, maestro. ¿Nos podrá decir algunos? Porque muy seguramente muchos de nosotros en alguna charreada ya lo conocíamos, ya lo habíamos
digamos, tenía un acercamiento usted a través de su obra escrita, de su gran prosa, pero tal vez no recuerdan alguno que hayan escuchado, entonces, a ver si nos pudiera usted deleitar con algunos, con sus preferidos. Bueno, uno para la cala de caballo, que dice, en la charrería, la cala es la suerte de más gala. Uno para los piales en el lienzo sería, en cuanto, se me confundió ahorita, para el coleadero, en cuanto tumbe este toro, quiero desmontar ahorita, pues quiero ver tu carita y esa sonrisa que adoro. Si soy bueno para colear, como lo has podido ver, muy pronto vas a saber que soy mejor para amar. Ajá. Oiga, en cuanto agarre este pial, quiero desmontar ahorita, pues quiero ver tu sonrisa. No, esa es otra, ya me confundí, perdón. No, pero ya lo vi que también esté muy enamorado, no nada más apasionado de la charrería, ya lo vi que también es no nada más enamorado de la charrería, sino también de las damas. Platíquenos usted también, es una gran fuente de inspiración, una gran musa. Por supuesto, tengo a bien el gusto de haber escrito un libro completo en homenaje a la charrería, a la mujer charra, perdón. Se llama La cara femenina de la recia charrería. Y es un libro con solo poemas dedicados a la mujer. Yo soy un enamorado de la mujer. Soy un enamorado de mi madre, de mi esposa, de mi hija. Tengo una hija y soy un enamorado y absolutamente respetuoso de la mujer, de su dignidad, de su valor y de su aportación a la vida, a la familia, a la sociedad, a la humanidad. No, pues la verdad es que eso me da gusto escucharlo, tanto como un hombre de leyes, como un hombre de letras, el poder exaltar de esta manera no solo a la mujer de a caballo, sino en general a la mujer, pues eso me da muchísimo gusto escuchar, mi querido maestro. Y bueno, lo interrumpí porque vi que es un hombre enamorado, cosa que me da mucho gusto. Pero platíquenos, échenos por ahí 2, 3 charrorrimas más, porque estoy seguro. No. Porque ahorita platiquemos un poco del atuendo de charro, porque también nos están acompañando gente de otros países para poder ir comentando, usted como gran historiador de la charrería, poder ir comentando un poquito de ello. Sí, como no, con todo gusto. Sí, dice por ahí la conseja, y a mí me resulta obvio que la Adelita maneja, igual que al caballo, al novio. Y eso es total verdad, mi querido maestro. Y al novio, y al esposo, y al que tenga por ahí. Al que tenga enfrente, así es. Hay otro que dice, jineteaba Toño ayer bien agarrado a la gaza, y le gritó su mujer que se hallaba entre la raza, así te quisiera ver cuando llegas a la casa. Bueno, más. Hay algunos que son un poco en broma para divertirse uno de uno mismo. Hay otros que son para exaltar los valores de la charrería. No es charro el que no venera a su patria y su bandera. Me dijo mi abuelo un día, no dejes la charrería. En la amistad sé sincero. Con la mujer, caballero. Da a tu caballo buen trato. Olvídate del ingrato. A nadie guardes rencor, dalo todo en el amor, haz que se escuche tu voz y arrodíllate ante Dios. Rige con esto tu vida y no llores mi partida, que si te portas así, seguiré viviendo en ti. Los consejos del abuelo. Oiga, maestro, pero eso podría ser realmente un manual de vida, ¿eh? Así pues sí. Realmente es un manual de vida. La verdad es que sí, lo felicito. Hace rato que nos platicaba que en un breve tiempo hizo alrededor de 22 poemas. La verdad es que yo sí admiro mucho esa gran capacidad de poder transmitir en palabra escrita, en palabra hablada, tantos sentimientos, tantas cosas que están en torno a nuestro deporte nacional que mire,
la verdad es que realmente se vuelve un modo de vida. Yo realmente no concibo nada de lo que hago en mi vida diaria, evidentemente sin mi familia, pero también sin la charrería, que realmente, aunque por ahí tengo muchos detractores que dicen que yo pretendo destruir con los valores de la charrería, primordialmente con los temas de la rienda, cuestión que no es así. El objetivo de tanto del libro que estoy escribiendo con don Manuel y uno muy incipiente que estoy por ahí trabajando, es tratar de dotar a la charrería mexicana de elementos fundamentales de equitación que vienen de muy atrás. Desde el siglo IV antes de Cristo, Simón de Atenas ya había escrito un manual completo de equitación. Con posterioridad, Jenofonte también escribe un magistral libro respecto a la equitación. Y ahora la gente pretende decir que todos los que de alguna manera queremos dotar de elementos básicos de la equitación a la charrería, pues nos dicen que vamos a copiarle a los gringos, cuando no están entendiendo que esta es una cuestión que viene de muchos años atrás, viene desde los chinos, los mongoles, todo lo que era el comercio de la sal y las especies y de la ruta de la seda, la creación del estribo, todo lo que nos ha venido dando el caballo, todo lo que ha venido escribiendo tantos y tantos grandes equitadores que se han valido del caballo, que nos ha fomentado, y ahora decir, no, es que esas son gringadas. Entonces realmente tenemos que remontarnos un poquito a lo que ha sido la historia de la equitación. De una u otra manera, el caballo ha tenido esa gran capacidad, esa magia de poder enamorar, de poder tocar los corazones de absolutamente todas las culturas que han estado en este planeta. Yo no concibo a ninguna cultura de nuestro mundo que no se haya visto inspirada por el caballo. Yo escucho también la poesía, la música que hay en el sur de nuestro continente respecto al caballo, y bueno, es para enamorarse. Para ahí mi gran amigo Mauro Ferreira, quien es también un gran compositor, bueno, pues también ha hecho unas canciones excelsas respecto al caballo, tiene poesía respecto al caballo. Entonces, pues es una cuestión que podríamos hablar durante horas, pero yo no quiero dejar de exaltar en este programa, aunque hoy vamos a hablar de poesía charra, de tradición charra, no quiero dejar de exaltar la grandeza que el caballo tiene en torno a la humanidad en general. ¿Qué opina usted, maestro? Sí, no, definitivamente ya comentaba que no se entiende la humanidad en su desarrollo y su progreso sin el caballo. Al lomo de caballo se hicieron las conquistas, al lomo del caballo se realizó el comercio, etcétera. Entonces, desde los anales de la historia encontramos esa dupla de caballo y jinete, y ese amor por conocerlo, por entenderlo, desde Jenofonte, con su estudio de cómo manejar un caballo, cómo montarlo, cómo cuidarlo, etcétera. Entonces, hay muchísima literatura, muchísima tradición al respecto. Y obviamente respecto a lo que se comentaba el licenciado, pues hay en todo, en los toros, en la poesía y todo eso, hay los puristas y los progresistas, pero el purismo así radical no existe, porque realmente traemos influencia. Como usted mismo decía, traemos nosotros influencia de los españoles, ellos a su vez de los árabes bereberes, ellos a su vez de los mongoles y de los otomanos. Y entonces no existe el purismo ahora respecto de la importación de gringadas de Estados Unidos. Pues realmente muchas de las gringadas son originalmente mexicanadas.
porque prácticamente todo eso surgió en el antiguo territorio nacional que perdimos, Texas, California, Nuevo México, ahí surgió el cowboy, fue evolucionando. Había, por ejemplo, dos tipos de montura, un poquito diferentes, prácticamente la diferencia de la cabeza de la silla más cortita, la del norte de México, que después resultó ser, una vez que pues nos robaron la mitad del territorio, ahora es el sur de Estados Unidos, pero era el norte de México, el lazo. Muchas de las cuestiones del rodeo fueron originalmente mexicanas, fueron de origen mexicano, porque los que poblaron venían de Irlanda, venían de Escocia, venían de Inglaterra, y si vemos no hay nada de eso. Si nosotros nos remontamos a la historia, vemos como mucho de lo que hacen los gringos, incluso sus mismos nombres, reata, rodeo, etcétera, son nombres mexicanos. Entonces, si se pone uno muy purista, pues no hubiera evolucionado el floreo como ahora ya es un arte y es un deporte, y originalmente la charrería no era eso, pero va evolucionando, va creciendo y va progresando, y hay cambios que hay que hacer, y hay cuestiones que se deben de cuidar y conservar, pero no con radicalismos, pienso yo. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, ahorita nos comenta algo don Jesús Javier Monje, que tiene toda la razón. Realmente el origen del rodeo es puramente mexicano. De hecho, el rodeo, y aquí me van a llover sombrerazos y pedradas y de todo, pero lo dice la historia, no lo digo yo, el rodeo surge como un antecesor de la charrería, no como el rodeo moderno que hoy conocemos, pero realmente esos rodeos donde se hacían la hierra de los becerros, las marcadas, las castradas, todo eso, realmente ese es el verdadero origen o la génesis de lo que es el rodeo, ¿no? Pero bueno, esos son los temas. No como lo vemos ahora, pero el rodeo tiene su origen en la mesta. Sí. En la historia de México aparece como la mesta, que era una ley que decía que los propietarios del ganado, cuando no había vallas, no había cercas que dividieran, andaban pastando todos los ganados, tanto el bovino como el equino, y entonces se tenían que reunir cada determinado tiempo y tenían que lazar y herrar y separar su ganado, y está establecido en la historia la mesta, que es una de parte de las leyes de Indias, donde se dice, no me acuerdo si era cada 6 meses, etcétera, pero dice, se tiene que hacer por lo menos cada 5 años, no sé, un rodeo, donde deben de participar forzosamente por lo menos 3 indios, 3 negros, 2 indios y tantos españoles, para que dividan su ganado, y el ganado que no sea de ninguno se le llamará es el mostrenco, y ese se donaba a los hoteles, a los hospicios, a los conventos, a las escuelas, etcétera. Entonces, ese es el origen del rodeo, que posteriormente evolucionó en la charrería, y luego en los jaripeos, y luego en el rodeo norteamericano. Nada más es una cuestión bien interesante. Oiga, maestro, y también aprovechando, como le decía, que nos está acompañando por aquí algunas gentes del sur de nuestro continente, y aprovechando de sus vastos conocimientos en materia de historia, platíquenos un poquito del traje charro, mi querido maestro, su evolución y todo. Sí, bueno, el traje de charro fue surgiendo en nuestro país. No es una copia del traje español, para nada. No existe una transición del traje español al traje mexicano. Obviamente es de origen español, porque los indios traían taparrabos, no traían pantalón, no traían camisa. Entonces, le hago una pregunta y es una duda mía, que igual y podemos tener varios. En alguna ocasión, yo tengo un gran sastre y amigo, que bueno, él me hacía pues siempre la ropa de charro, y me platicaba que ese forro de manta que viene por debajo del pantalón charro, que tradicionalmente todos lo usamos, es una reminiscencia del calzón de manta que se utilizaba,
por eso me decía que era una prenda netamente mestiza. Claro, claro. Pero la verdad es que yo no lo he corroborado. No, sí, así es. Pero por eso se lo pregunto a usted. Así es, así rápidamente, ¿cómo surgió el traje de charro? Una vez que fueron conquistados nuestro país, entonces dejaron de usar el taparrabo y comenzaron a usar pantalones y camisa, obviamente de las telas más simples y más sencillas. Entonces empezaron a usar el calzón de manta y también las camisas de manta. Y así todavía durante mucho tiempo conservaron muchos indígenas esa tradición. Posteriormente, cuando los indígenas ya empezaron a montar a caballo con permiso o sin permiso, entonces empezaron a usar, para que no se les desgastaran sus calzones de manta, una especie de shorts o de protector del asiento de los glúteos, pues, y amarrado por un ladito. Después se hizo más o menos como un short y luego se alargó. Abajo era un calzón de manta y arriba era una piel de venado que se ataba por los extremos. El chinaco todavía se ve la calzonera abajo, en algunos de los chinacos, o la reminiscencia de una parte del calzón de manta abajo y luego abierta como una campanita. Entonces, primero traían el pantalón de manta, le fueron poniendo como una especie de chaparrera, pero no estaban cerradas. Era un pantalón de cuero, de venado, de gamuza, perdón, y entonces primero la ataban con cordelillos y posteriormente empezaron a ponerle cadenitas de metal. Y hasta que finalmente se cerró eso y ya desapareció el calzón de manta, pero sí quedó la manta en el forro, que además es muy útil porque andando la gente montando, andando charreando, se suda mucho y ahí absorbe el sudor y se mantiene fresco el jinete. Entonces, así fue surgiendo poco a poco. Si vemos, por ejemplo, en los chinacos, era una especie de hombreras que llegaba hasta aquí, y el resto era una camisa de manta, y luego ya se fue alargando y posteriormente ya terminó como la chaquetilla que tenemos ahora. Entonces no es una transición de España a México, sino que a México llega el calzón y la camisa, y aquí va surgiendo. Y otra pregunta, aquí también es la manera de pregunta, porque yo no soy, es otra pregunta, porque yo no soy experto en esto, y mire, ya también lo está poniendo acá don Rubén Carvajal, a quien le mando un gran saludo. En el México imperial tenemos una gran revolución una revolución no armada, sino una revolución cultural, porque llega a México un hombre, pues que venía de una familia de la mayor prosapia de caballistas, y europea, sí. Al llegar acá del traje de chinaco, y también nos genera una nueva revolución en cuanto al traje de charro. Platíquenos un poquito de eso. Perdón que sea yo abusivo, pero tengo que aprovecharme de que está ahorita con nosotros, mi querido maestro. Sí, bueno, cuando llega Maximiliano de Habsburgo, acuérdense que los monarcas en Europa eran todos de la misma familia. Y iban siendo monarcas de España, de Francia, etcétera, pero todos eran la misma familia. Se casaba luego un monarca que ya era español con una francesa, y entonces la francesa se venía a vivir con su esposo, el monarca, y los emperadores, a donde llegaban, como ellos iban a gobernar sobre ese pueblo, trataban de entender y de captar la cultura del lugar donde iban ellos a gobernar. Y entonces eso fue es una tradición rancia, muy antigua. Eso fue lo que trató de hacer Maximiliano de Austria cuando lo invitaron a que viniera a gobernar en el imperio. Un grupo de mexicanos fueron y le pidieron que viniera. Y le mintieron, le dijeron que todo el mundo quería que fuera.
cuando había una gran división, pero él llegó al estilo de allá, no como un villano, y trató de asimilar la cultura mexicana, y entonces empezó a usar sombrero, cuando montaba empezó a usar sombrero que posteriormente se le llamaba charro, y también él veía cómo usaban el traje que ya había evolucionado y que posteriormente se llamaría de charro, y él lo que hizo fue ese traje que vestían los vaqueros de buen nivel, los caporales, etcétera, los secretarios de las haciendas o los hacendados. Entonces él lo que hizo fue, por decir, hacerlo de alta costura, y entonces ahí surgió el traje de etiqueta. Él usó paño fino, usó también el mismo corte que existía en México, los adornos de plata y de oro que existían en México. Entonces él hizo la aportación de convertir ese traje en un traje de alta costura, el traje de etiqueta que todavía lo seguimos usando en los eventos muy importantes y de gala en nuestra patria. Oye, puso también muy de moda esos pantalones de tapabalazo, que eran un poco más estilizados y venían casi hasta el ombligo y con ceñidor. Realmente sí estilizó totalmente el modo de la usanza del chinaco, y bueno, pues gracias a él hoy podemos tener un traje que perfectamente puede uno visitar a cualquier miembro de la realeza del mundo, y es perfectamente aceptado gracias también a estas modificaciones que él hizo, ¿no? Así es, el traje de charro, volviendo en sus orígenes, también podemos encontrar que antes de llamarse charro se les llamaba a muchos jinetes diestros en el manejo del ganado, les llamaban cuerudos, precisamente porque vestían con calzón de manta, vestían con pantalón de gamuza y chaqueta de gamuza. Por eso se les llamaba, en muchos libros de historia de la charrería o de historia de la ganadería, los encontramos. Y de España, en ninguna parte vestían de esa manera. Entonces, hay unos que creen que viene directamente de Salamanca, ya hecho tal cual el traje, que nomás lo copiamos. Eso no es cierto, allá tampoco existía el traje, fue evolucionando poco a poco. Los vaqueros del norte de España todavía no tenían las sajoneras, lo que es la chaparrera para nosotros, fue evolucionando de manera separada. No es que nosotros la copiáramos, sino que fue evolucionando, repito, de manera separada. Cada jinete tiene sus propias necesidades. Aquí por los chaparros, o sea, por los arbustos. Arbustos, claro. Es necesario usar las chaparreras para protegernos de las espinas en los terrenos donde había ganado y donde existía ese tipo de arbustos, y había que protegerse de ellos.